Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente como cada miércoles en una nueva edición de Actualidad Notarial por Radio Sentidos. Con todos los temas de actualidad que importan al notariado y que importan a la comunidad, porque bueno, fundamentalmente el sentido del programa es acercar el notariado a la gente para que las personas que pueden recurrir a asesorarse con un escribano sepan cuál es el alcance de la tarea y de la labor que se hace en una escribanía y todos aquellos conceptos que a veces parecen medio oscuros, medio extraños, que no se entienden bien de qué hablan, bueno, llevarlos a un lenguaje del llano para que realmente todos puedan comprender más qué es lo que queremos decir cuando hablamos desde el notariado. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, Ceci, Vicky, buenas tardes Laura, con la voz de la calle estamos con todo el equipo de nuevo completo, con una invitada especial porque hoy ha venido a visitarnos al piso Pilar Rodríguez Acuarone, que es, bueno, para quienes no la conocen, es una escribana de la ciudad de Buenos Aires, titular de un registro, pero a la vez es una especialista, ¿será por herencia de temas societarios? ¿Será tal vez? El amor a los temas societarios puede ser que haya sido heredado. Sí, porque bueno, Pilar es hija de María Acuarone, también una notarialista experta en temas societarios. Bueno, de más está decir que Pilar además es miembro de número de la Academia Nacional del Notariado de la República Argentina, o sea que es alguien que realmente se realiza mucho trabajo de investigación en temas doctrinarios y académicos, bueno, en particular en temas societarios y empresariales y de concursos, que bueno, que realmente son un ámbito apasionante porque tienen mucha dinámica y bueno, y desde muy joven Pilar ha presentado enorme cantidad de trabajos en jornadas y en convenciones, poniendo un poco de luz sobre estos puntos que bueno, que siempre traen a controversia, porque bueno, el derecho empresarial es un derecho vivo donde todo el tiempo surgen nuevas situaciones que hay que contemplar y bueno, y aquí estamos ahora con un proyecto de ley. Un proyecto ya presentado en el Senado de reforma integral a la Ley General de Sociedades y la verdad que nos conmueve a todos porque hay cambios trascendentales, así que la verdad que es muy interesante estudiarlo. Los autores del proyecto son grandes juristas, está el doctor Manóvil, el doctor Rovira, el doctor Ragazzi, el doctor Julio César Rivera, así que la verdad es que la doctora Liuba Lenkova, la doctora Gabriela Calcaterra y el doctor Liendo también, así que la verdad que son juristas de renombre y han hecho un trabajo serio al respecto, con lo cual es muy interesante el planteo. Sí, porque bueno, es muy abarcativo. Días atrás se hizo una presentación del proyecto, ya habíamos tenido aquí una invitación cursada por Victoria Masri, que fue la coordinadora un poco de esa presentación, a quienes en algún momento también ella nos decía off the record, bueno, que como también hay un artículo que habla o no, que bueno, ahora vamos a hablar un poco también en profundidad con Pilar sobre esto, sobre la forma, ¿no?, en el documento. Perdón, están diciendo que tenemos algún problema con el audio. Nos avisan. Aquí, bien. Hola. Quizá esto. Sí. Bueno, ahí está, si estamos mejor. A ver, ahí va. Bajamos de acá. ¿Está quedó alto? Ahí va. Ahí está, ahí sí. Gracias. Ahí está acomodado. Bueno, entonces, en esencia, hablábamos de este tema del proyecto que con Pilar, con Victoria, que estuvimos conversándolo, bueno, había un cierto cuestionamiento, decir, pero ¿cómo presentar esto en el ámbito notarial cuando hay un artículo que está asimilando erróneamente el documento digital firmado, digamos, el documento privado digitalizado, casi asimilándolo a un instrumento público, en fin, con todos esos cuestionamientos, y justamente entendimos que era muy bueno poder presentarlo en ese ámbito para que se pudieran escuchar las voces de la mirada notarial, ¿no? Porque nosotros estamos muy preocupados porque la verdad que el proyecto de ley propone que cualquier contrato constitutivo, cualquier modificación de contrato, de estatuto societario, se va a poder, digamos, el instrumento va a poder ser un instrumento público, por supuesto, pero también va a poder ser un instrumento privado con firma certificada notarialmente o, dice, con firma digital.
A su vez, ese es el artículo cuarto que modifica la forma. A su vez, o sea, en ese sentido, el artículo cuarto propone que cualquier entonces sociedad se va a poder constituir con la firma digital del requirente. Incluso la implementación de las SAS nos trajo la práctica de que no solamente requiere, o sea, que requiere la firma digital, pero que también se puede instrumentar con firma electrónica en algunos supuestos y que sea solamente una la firma digital de varias personas que conformen el instrumento constitutivo. Y aparte se modifica también el artículo 165 que impone la escritura pública para la sociedad anónima. Claro. Con lo cual, la verdad que la combinación de estos elementos, junto con la propuesta de que las sociedades se suscriban por formularios, se constituyan por formularios, y además sumándole un tercer elemento que es la derogación del control de legalidad. Claro, porque ese es otro factor, digamos, ¿no? Se discutió mucho la naturaleza de la registración y del rol que ejercen la Inspección General de Justicia, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o los registros públicos donde se anotan las sociedades, si es una mera anotación o si se controla algo más de esa anotación. Claro, entonces nos preguntamos, y eso es muy bueno en realidad, preguntarnos ¿para qué sirve la intervención, claro, del registro? ¿Para qué sirve el control de legalidad? Cuando el control de legalidad está bien entendido y funciona de forma fluida y cuando el deber de inscripción se cumple, bueno, el control de legalidad le suma un elemento de seguridad jurídica al instrumento que está inscripto para su oponibilidad y publicidad, pero a su vez si tiene un control de legalidad previo, bueno, la persona que va al registro inscribe sabiendo que hubo un control de legalidad, se lleva un instrumento inscripto sabiendo que no va a tener problemas con la validez de esa conformación. Claro, porque además acá estamos hablando de la circulabilidad de los títulos y convengamos que cuando salió el proyecto de la SAS, porque así también lo hablamos, es una sociedad que está pensada para múltiples objetos y que, si bien en algún principio se pensó que era para el kiosquito de la vuelta, después resultó siendo en su análisis que era para cualquier tipo de emprendimiento, sea cual fuera su nivel de facturación y su magnitud. Entonces, por un lado estamos viendo los controles de la UIF, del lavado, de la GAFI, y por otro lado hacemos un formulario que puede ser firmado electrónicamente por alguien y ni siquiera firma digital en algunos casos, porque con el tener el acceso a la clave fiscal de una persona ya se puede constituir una SAS. Con firma electrónica sería en ese caso. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la SAS? La firma digital es requisito, pero puede ser la última, con lo cual puede haber 5 socios, de los cuales uno solo es el que tenga la firma, claro, firma digital. No, pero por otro lado, para él la incoherencia que hay normas, recomendaciones de Gafi volcadas en el mismo proyecto, exposición de motivos, ejemplo, el tema del socio oculto, el tema del prestanombre, y por otro lado, facilitarse el ingreso como una constitución o reformas como si nada, sin este control de legalidad. O sea, no ejerzo el control de legalidad o me pongo a discutir la naturaleza, pero por el otro lado tengo las recomendaciones GAFI. Entonces es como que si planteábamos en varios programas con varios temas, ¿no? La contradicción que hay. Claro, no, además es una contradicción. Es una contradicción porque imagínate que una persona que puede constituir una sociedad desde su casa con una tarjeta de crédito haciendo un clic en un formulario que no entiende, entonces hace un clic en el formulario, paga con tarjeta de crédito y tampoco va a entender qué es el formulario de beneficiario final. Entonces, si estamos cuidando todo lo que son controles que propone el GAFI y resulta que la persona que suscribe el formulario no entiende, entonces estamos firmando sin ninguna responsabilidad. Claro. Y sin saber... O sea, está firmando a ciegas sin saber qué es a qué le estás poniendo la firma, ¿no? Exactamente, porque el hágalo usted mismo que propone este formato, en realidad le está quitando al ciudadano el derecho a la información. Del conocimiento, nosotros lo necesitamos por dos cuestiones importantes. Por un lado están
toda la regulación del derecho del consumidor. Claro. Entonces, tenés todo el derecho del consumidor que está, digamos que está protegido constitucionalmente. Totalmente. No solamente en nuestra Constitución, sino en la mayoría de las constituciones de todo el mundo, con lo cual es un derecho humano reconocido a nivel universal. Internacional, claro. Con este tipo de sistema, nosotros no le estamos dando al consumidor que está formando su voluntad a través de un formulario, no le estamos dando los elementos necesarios para conformar ese consentimiento que está prestando, porque no tiene la información. En algún punto volvemos a un consentimiento viciado, porque si no, yo no tengo información, no sé a qué consecuencias me atengo. ¿No? Se supone que las normas que protegen al derecho del consumidor justamente lo que proponen es que el consentimiento tiene que estar informado de forma completa y de lenguaje de la gente, del lenguaje que pueda comprensible. Claro. Y esto de ninguna manera se cumple, bueno, o sea que sin estamos ir más lejos violando. También, si es persona políticamente expuesta ni lo sabe, porque uno tiene que tener un listado y saber en qué condición está, entonces es incoherente en cuanto a este tema de las recomendaciones, de tanto hasta qué nivel es tan cierto ese control del respecto a la prevención del terrorismo y lavado de dinero. Si no, y además hay una cuestión muy seria que bueno, que también circuló como una de las cuestiones, que bueno, que hay presiones de parte del gobierno, del Ministerio de Modernización y demás, de llevar adelante todas estas modificaciones, pensando que la idea es allanar el camino, que la gente tenga menos contacto con la burocracia, que todo el mundo está cansado de hacer infinita cantidad de trámites en 700 ventanillas. Hablan de lo que tardaba históricamente una sociedad en inscribirse, que es cierto, eso fue real, pero estamos hablando en pasado, porque nosotros bien sabemos que una sociedad se hace en 24 horas. Tenés el trámite 24 horas de la SRL, que te sale con el quit, que te sale con los libros en papel, o sea, te dan una bolsita con los libros en 24 horas, por ahí que sean 48, por ahí no son 24, pero bueno, en una semana tenés una sociedad inscripta, una SRL, una SA también, tenés 24 horas. Por supuesto que esta no es la realidad de todo el país. Sin duda. Claro, eso hay que contemplarlo también, que no es lo mismo. Tampoco va a ser en todo el país fácil hacer la constitución de sociedades por formulario con firma digital, porque estamos hablando de realidades muy diferentes. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque en un país federal con la constitución que, digamos, que los registros son locales. Claro, cada provincia. Entonces, cada provincia es un mundo desde el punto de vista de la tecnología y tiene reservadas facultades desde el punto de vista constitucional. Claro. Con lo cual no podemos avasallar los derechos de las provincias de regular sus registros. Claro. ¿Ibas a preguntar algo? No, estaba siguiéndole. Bueno. No, porque en realidad, digamos, y además con todo lo que implica, ¿no? Porque estamos pensando que un señor sale con un pendrive y después ese pendrive, que supuestamente es su constitución de la sociedad con el formulario y todo precioso y divino y demás, tiene que ir al banco y después en el banco con ese pendrive no saben cómo validar, porque después empezamos a enfrentarnos a la cuestión de la circulación de los documentos, que cuando todo sea digital y todos los lugares reciban. Pero hoy estamos pensando que uno tiene que ir a hacer un trámite y de hecho, digamos, sugerimos inclusive aún para la SAS la constitución por escritura pública, porque a veces he escuchado situaciones de colegas que dicen, pero la foja encarece. Perdón, ¿la foja encarece? ¿Cuánto encarece la foja? Yo creo que esos costos hay que empezar a sacarlos de la cuenta y empezar realmente a vender el valor del documento público, porque si no estamos entrando en chiquitaje con cosas que no tienen relevancia y que atentan contra el propio documento, que es lo que está mostrando el notariado, la circulación. O sea, una persona que sale de la escribanía que lleva el pendrive digital de su escritura digital y además se lleva un testimonio en papel, eso le va a allanar un montón de problemas en reparticiones públicas donde tiene que ir, porque no es lo mismo acreditar un pendrive con un Adobe, que hoy vos podés entrar y es Adobe, pero resulta que la versión que tenés no es la última versión. Totalmente. Entonces no te lo lee, entonces ahora hay otro programa. Sí, sólido, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, porque los certificados pueden igual estar hay
pensar la magnitud. Mi computadora totalmente, exacto, de acuerdo a los certificados que uno baje. Tenemos que facilitar como escribanos el tránsito de lo digital y de la cuestión del papel. Me parece que tenemos que ser facilitadores en toda esta cuestión, porque la tecnología en sí es una herramienta que bien utilizada, por supuesto que nos mejora la vida a todos, bien utilizada. Lógico. Y nosotros tenemos que ayudar en estos casos. Muchas veces se nos ha planteado este problema que decíamos recién, de que el señor tenía el pendrive, pero a lo mejor se va a Tucumán donde no existe la validación de un archivo digital inscripto en IGJ de acá. Claro. Entonces ahí tenemos que queda todo completamente afuera. Sí, completamente afuera. O lugares donde no tienen internet. Por ejemplo, en Santiago del Estero hasta hacía muy poquito, no sé hoy, pero hasta hacía muy poquito, directamente no había SAS, porque decían que como no podían implementarlo de manera digital, que habían decidido que no iba a funcionar. Y no sé cómo harían para tramitar, pensemos cuando reciban, cómo hacen para verificar, pensemos que eso es la apoyatura para después hacer un negocio. Claro. O sea, no se mide la magnitud, se mide la magnitud. Yo pienso que es el avance del derecho anglosajón sobre el derecho en algún punto latino, porque los pilares, bueno, la buena fe, bueno, pero hay que tener otros mecanismos, ¿no? Mucho en la conferencia se hablaba mucho de eso, bueno, pero en otros estados funciona esta forma de constitución. Bueno, porque los valores culturales jurídicos son otros, son distintos, o porque hay otras herramientas jurídicas para combatir el fraude. Hay otras sanciones también. Totalmente. Es un sistema donde si vos cometés un fraude, la sanción llega. Exacto. En este país tenemos otra cultura. Totalmente. Es otra cultura, es otra forma de entonces, la seguridad jurídica preventiva que nosotros manejamos, tenemos, digamos, que reconocerle el valor, y a su vez me parece que está buenísimo lo que ustedes están haciendo acá en este programa, porque nosotros tenemos que salir a comunicarnos. Hemos pasado muchos años trabajando entre nosotros. Claro, en puertas adentro. Entre nosotros, lo bueno que es la escritura pública, y por ahí el ciudadano común no sabe la diferencia entre tener un documento de un país como Estados Unidos, que a veces te llega un documento sin certificación y vos hasta qué punto sabés que el que firmó la validez, claro, si no está autenticado de ninguna manera, y mucho menos el contenido. Lo que le da al escribano es como un blindaje a este documento en relación a la contratación después con terceros, de que no va a haber problemas de nulidades con un instrumento como por ejemplo la escritura pública, y por eso es tan importante que sea la sociedad anónima celebrada por escritura pública, con el instrumento público, porque entonces cuando la sociedad ya está inscripta y sale a negociar con otros, los otros y los mismos socios están tranquilos de que no va a haber problemas de nulidad en el instrumento. Tal cual. De que el instrumento tiene como un blindaje, una garantía de que hubo un escribano que, por supuesto, también es abogado y que le dio, digamos, garantiza el contenido jurídico. Claro, porque hizo un dictamen y una evaluación respecto del alcance, y además quienes han tomado obligaciones al respecto, bueno, saben cuál es el amparo que tienen de las cláusulas que establecieron en el estatuto, porque al final yo realmente veo, ¿no? Y te veo. Perdón, básicamente es que existe una persona jurídica. Claro, pero por supuesto, porque si no, ¿sabes qué? Hagamos sociedades de hecho. Yo con mi primo, total, vamos de palabra, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, y listo, y ya está, porque en definitiva, ¿qué importa? Si los dos vamos a cumplir y vamos de buena fe, ponemos todo nuestro patrimonio en juego, entonces todas las otras, digamos, figuras que existen, tipos societarios, los alcances, no, porque ahora el artículo se reformó y entonces en el caso de la quiebra tal cosa se la cubre tal, y le digo, ¿para qué? No hagan nada. No saquen todo, borren los códigos directamente entero y vayamos con la vida blockchain a ver cómo nos va. Con la buena fe. Claro, porque digo, la verdad buena que... fe. Uno puede garantizar su buena fe. Claro, pero... Obviamente es requisito. Sí. Obviamente, de los negocios jurídicos que haya buena fe, pero es un requisito. Por supuesto que nadie me puede garantizar que todos los terceros que contratan con la sociedad tengan buena fe. Bueno, de alguna manera este tipo de digamos, de formato instrumento público lo que hace es garantizar que el tercero sepa también con quién está contratando, y que no le está cambiando una hoja, o bueno, por lo menos los contratos que yo he recibido de Estados Unidos estaban hasta separadas las hojas y tenían al final un sellito único, sí. Y La además verdad además es un notary, y además, bueno, ya sabemos que no es un escribano,
pero sobre todo casi te diría, mira, yendo más allá, ¿no? Porque nos preocupamos de hacer jornadas de la empresa familiar y la planificación de la empresa familiar y la prevención de los conflictos y las cláusulas de arbitraje y bla, bla, bla. Digo, ¿y para qué? Si después va a ser un formulario que nadie puede opinar nada, que todo es tic, 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 porque ahora nosotros lo vemos así. Sí. Pero imagínate cuando sea en el teléfono que es aceptar, aceptar, aceptar. Siguiente. Claro. Y además nunca lees los términos y condiciones, no los lees. Y además la realidad no tenés posibilidad ni de cambiarlo. Entonces, ¿de qué consentimiento me hablan? O sea, estamos todo el tiempo hablando de esto mismo cada vez más. No, pero además yo creo que tiene que ver también, o sea, yo no digo de que nos neguemos, que la gente se niegue a al desarrollo de las nuevas tecnologías, sino que al contrario, bienvenidas sean. Sí. El tema es que en qué condiciones, porque no es lo mismo, perdón, o sea, pero la Argentina no está en otra situación, como vos nombrabas el tema del federalismo hoy, que no es lo mismo las constituciones provinciales, desde lo jurídico, las condiciones materiales, de lo que es lo mismo la conectividad, que, por ejemplo, en países como Inglaterra o no sé, o el propio Estados Unidos, que tienen otros soportes, otras infraestructuras, donde el tema de la violabilidad, va por otro carril y es como más... Bueno, el otro día vos nombrabas el tema del apagón, por ejemplo. Claro. O, por ejemplo, semanas donde se te cae... No voy a nombrar la compañía hegemónica en la ciudad de Buenos Aires, pero se te cae internet... Y anda a cantarle a Gardel. Exactamente, y te queda colgado un proceso. Sí. Quiero pagar el celular, por ejemplo, tampoco te voy a nombrar la compañía, pero quiero pagar y queda colgado. Se le cayó el sistema. Se les cayó el sistema Pero en todos lados, con las actualizaciones, con el registro de la propiedad, lo que estamos pasando, que un certificado todavía que era están urgente... en proceso de demora. Sí, me pasó también eso, 15 llamando días. por teléfono 80 veces para que me despachen un certificado digital donde se supone que de un día para el otro. Claro. Y resulta que al final llamás 80 veces y la verdad que obviamente no es esa la idea. No, pero total, por eso digo, creo que todo hay que contrastarlo con la realidad, pero también después se planteó una situación de debate, porque bueno, por suerte... hubo posibilidad de hablar con los propios autores, donde una cosa que la verdad que siempre pensaba, ¿no? Porque uno dice el espíritu del legislador, ¿no? Y uno se piensa, ¿qué pensará la gente cuando uno habla del espíritu del legislador? ¿Qué quiso el legislador? Y el legislador se imaginará un señor solo sentado en lo oscuro, escribiendo, y resulta no, el legislador somos todos los que hoy estamos presentando debate, por eso es tan importante este análisis, este nivel de compromiso, porque realmente el legislador son estos juristas que han presentado un proyecto muy elaborado y estudiado y tratando de incorporar la jurisprudencia, la evolución de la casuística, la costumbre, o sea, un montón de cosas, y a la vez tratar de mechar la tecnología para que el proyecto ya vaya incorporando fases de lo que se viene, porque claramente que eso tiene que ser. Pero, digamos, el legislador no es una cuestión estática, hay una exposición de motivos, hay senadores que lo van a tratar, hay diputados que lo van a tratar, senadores que lo van a tratar, tiene que pasar por la Comisión de Legislación, y todo esto es el legislador. Y después a veces salen unas entelequias que cuando las tenemos que aplicar, como todos han querido poner un poquito la cuchara en la redacción, no se entiende nada, y después vienen los jueces, primero el escribano, pobre, que recibe eso y dice, ¿qué habrán querido poner cuando escribieron tal cosa? Entonces, hoy nos estamos debatiendo si están equiparando el rango del documento digital con firma digitalizada igual que un documento público, y no es lo mismo. No es, y el ordenamiento jurídico es claro en ese sentido, desde el Código Civil, desde la ley de firma digital, claro en ese sentido. Igualmente yo celebro, como ustedes plantean, que se pudo debatir, que se pudo hablar con los legisladores que proponen este proyecto de reforma de ley. De hecho, después del debate se los invitó con unas empanadas y ahí en el colegio, digamos, terminamos el acto con una conversación más íntima por ahí, y volvimos a insistir con el tema de la firma digital, y ellos nos prometieron que iban a pensar la cuestión, que a lo mejor necesitaban un análisis más profundo, que no lo habían hecho previamente porque había sido propuesto
por el Ministerio de Modernización. Bueno, la verdad que nos quedamos, digamos, satisfechos en el sentido de que ellos nos prometieron que iban a tener un acercamiento a este tema de la firma digital, pero por supuesto que estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados. Sí, totalmente. Bueno, yo justamente lo hablé con los que, digamos, con los disertantes, lo hablé con Vítolo puntualmente, y él me dijo que bueno, lo conversamos off the record, que por supuesto quedó abierto para poder charlar en el programa, digamos, no lo combinamos para hoy porque queríamos charlar específicamente con vos y que no se armara una situación como de contraste o debate, ¿no? Pero queríamos darle a él el espacio para que también, junto con otros de los autores que estuvieron muy dispuestos, pudiéramos analizar esto, porque yo creo que a la gente le interesa entender más. Y para entender no hay mejor cosa que realmente contarlo, porque uno no sabe. Incluso debatirlo, o sea, es sano esto del debate, de que uno se enoje, que se preocupe, es muy sano esto, porque uno lo piensa, estamos en una instancia donde el proyecto, de hecho, el escribano Benseñor y el escribano Cerávulo fueron a una exposición en comisiones que son asesoras de los senadores, invitados por la comisión, y bueno, la verdad que también hablaron de este tema, y bueno, es interesante el debate, incluso como decía recién, en posiciones diferentes, porque como decían ustedes hace un ratito, el fundamento del proyecto habla de la autonomía de la voluntad, pero ¿dónde queda la autonomía de la voluntad si caes en que se hace por formulario? Es contradictorio. Te están dando un paquete cerrado que no, bueno, y justamente y el derecho del ciudadano es el que tenemos que, porque la voluntad, si no está conformada con discernimiento, intención y libertad, no está tomada de manera válida, o sea, es un documento inválido, o si de repente hay algún error en el archivo y tiene mal la fecha de nacimiento, de repente tenés un menor de edad que constituye una sociedad, y así distintos errores que pueden ocurrir, porque la seguridad... Están en algunas... Están. No, sin Estado duda. Civil conviviente. Claro, bueno, y las implicancias patrimoniales que tienen detrás. Sí, hay. Y eso ya está, o sea. No, ya quedó. Sí. Pero sobre todo hubo una cosa muy interesante que en algún momento dijo Ángel, y con él también vamos a hablar, porque también gentilmente nos prometió de poder tener una conversación más en detalle. Él le planteó algo que fue muy importante y que de hecho fue uno de los argumentos que desarrolló en profundidad García Collantes en la jornada notarial de Río Negro el año pasado, justamente la jornada notarial argentina que tuvo lugar en Río Negro, donde él habló del rol del notariado en Europa y en España, porque bueno, se hablan de los países que están adelantados en la digitalización, y España es uno, digamos, de los de derecho continental que son más cercanos a nosotros, los que están sumamente avanzados con la digitalización, que ellos tienen la sociedad en 24 horas ya desde el año 2012 y 2015, ya la tenían en ese momento. Y en el día también era una cosa también bastante automática. Ellos lo han probado. Dicen que enviaban de forma telemática. Claro. O sea, el mismo escribano, el mismo notario enviaba la minuta, digamos, con el testimonio digital, y el registro lo devolvía todo de forma telemática. O sea. Claro. Sí. Ya, entonces eso ya estaba desde aquel momento, y justamente lo que se planteó a raíz de toda esa experiencia es el asesoramiento previo, inclusive para todos los contratos que se han considerado de adhesión, que de hecho lo hemos hablado con Caballé Cruz hace un par de meses atrás en uno de los programas, donde él habla de este consentimiento informado en la notaría en forma previa, en forma obligatoria. No es que es algo, no, esto ya lo estableció la Corte de Europa. Sí, hay una ley que salió en enero que obliga a que cuando un ciudadano quiere tomar un préstamo en un banco, tiene que mínimamente ir 2 veces a la notaría y hacer 2 actas formales de que cumplió con el asesoramiento del notario, y esto es como una garantía de seguridad jurídica en el sentido de la defensa de los derechos del consumidor. Claro. Con lo cual, en el sentido del avance de los derechos del consumidor, el notario va a proteger. El notario va a proteger, a explicar, a que la persona entienda y comprenda de verdad, y que se tome el tiempo que se tenga que tomar, porque esto de cliquear un formulario tampoco da tiempo, y la otra vez hablábamos también con el escribano Benseñor, la presencia física del notario, la audiencia física del notario, no es lo mismo hablar por teléfono, mandar un mensaje, te mando escaneo un documento y te lo mando por WhatsApp, léemelo a ver qué no es lo mismo eso que una reunión con una persona
El compromiso que implica es otra cosa. Y la comprensión que hace la persona que recibe el asesoramiento es totalmente diferente. Y bueno, pero me parece que nosotros tenemos que salir a comunicar también. Sí, es muy importante porque justamente esto que hablaba, que lo que repetían, digamos, Ángel recordaba este argumento de García Collantes, de él hablaba del gatekeeper, ¿no? Del guardián de la puerta, de la persona que justamente con este blindaje que vos decís asegura que este contrato está perfecto, que la persona comprendió, que hay justamente una fe pública detrás de eso y por algo los documentos públicos para considerarse inválidos tienen que ser redarguidos de falso porque ya la ley tiene una presunción de veracidad y de validez. Entonces, no podemos dejar de lado esa sumado a la construcción de, digamos, el derecho sustancial. Claro. Entonces, el derecho sustancial que el jurista, el escribano en este caso, da como contenido al contrato, más sumada a la fe pública y la forma jurídica de instrumento público, eso forma un blindaje. Claro, pero tenemos que reforzar, digamos, la comunicación en este sentido porque me parece que hay que, digamos, ponerse del lado del ciudadano. Claro, y sobre todo porque del ciudadano y de la comunidad toda, porque en definitiva a nosotros nos conviene vivir en una sociedad que vive permanentemente en el litigio. ¿Cuánto le sale al Estado sostener un poder judicial que hoy, con un país que tiene dentro de todo una tasa de litigiosidad menor de la que existen en otros países como Estados Unidos o Inglaterra, donde la litigiosidad es altísima? ¿Por qué? Porque todo se termina dirimiendo en un tribunal o en una mediación o en un árbitro, pero siempre, ¿por qué? Porque la famosa buena fe no abunda tanto como todos imaginan y eso tiene consecuencias. Digo, nosotros tenemos un sistema preparado para eso. Y cuando vos vas a un juicio, incluso, nosotros tenemos todo un sistema preventivo, ¿no? Además promovimos leyes como la de mediación previa obligatoria, estamos promoviendo el arbitraje, como para que los tribunales no se vean atiborrados. Bueno, con todo este tipo de documentación, como nosotros llamamos documentación basura, porque no va a tener ningún tipo de asesoramiento, y el día de mañana va a decir, no, pero yo firmé por error, me equivoqué. Yo pensé que tal cosa. Claro. Entonces va a terminar todo en tribunales. Entonces estamos haciendo, por un lado, leyes que saquen el trabajo de los tribunales, jurisdicción voluntaria, y por otro lado es como y por otro lado estamos diciendo, vayan todos a tribunales porque esto no tiene ninguna garantía de validez. En realidad es darle el lugar que ocupa la fe pública como valor jurídico y que tiene una importancia, y el ciudadano tiene que saberlo. Me parece que también por eso saber. Claro, ¿no? El escribano cuando hace un documento y se lo da al requirente, bueno, el requirente tiene un problema, pero va a tribunales con una escritura, no es lo mismo que vaya con una escritura que tiene que ser redarguida de falsa que vaya con un documento privado. Entonces, incluso hasta para la cuestión probatoria en un pleito, también es mejor tener una escritura. Claro. Pero me parece que tenemos que hacer un trabajo de difusión. Sí, pero lógicamente, pero el problema, es lo de siempre, ¿no? A veces, yo parafraseando algo que en algún momento dijo Claudio Caputo, hemos confundido recato con no hacer saber lo que sabemos hacer. Y la verdad que sí, porque una cosa es el recato, que está bien, que corresponde en la función, en las formas, en la forma, digamos, en lo que representa el notariado. Pero otra cosa es quedarse mudo y no contar realmente, porque hay cosas que la seguridad preventiva tiene un valor económico. Parece que no, pero lo tiene, porque es como, esta es la sabiduría popular de decir, lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros. Yo pienso que me ahorro el escribano, pero después me compro un problema. Te compras un problema y no tenés cómo probar porque la prueba que tenés es insuficiente porque no tiene valor probatorio, porque requiere, la firma digital es como una firma hológrafa. Claro, como que lo firmé acá. Tiene el mismo valor según artículo 288, Código Civil y Comercial de la Nación, ley. Aparte es el código 2015, o sea, no es que es el código de Vélez, viejo. Claro, ya el pobre Vélez ya lo estamos olvidando. Eso como excusa. Claro, entonces ya está, es el código 2015, prevé la firma digital, lo moderno, la capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción, perfecto. Entonces yo qué sé si del otro lado el chico que está en el living le agarró el teléfono al padre y hizo la sociedad, todo, y está
qué sé yo. Bueno, sin duda va a haber alguna señora que vaya con el sobrino y esas cosas, que después el sobrino se queda con el token, o cuántas veces en las empresas uno sabe que por ahí el gerente tiene un token para hacer algunos trámites en el banco, que se lo termina dando la secretaria de confianza. Bueno, eso se sabe que el token se da. Entonces incluso es menos cierto entonces que se firmó, porque la firma hológrafa por lo menos es mi mano, que no me la puedo sacar para irme a otro lado y te la dejo. Porque se trabó la página, te dejo la mano que después vuelvo. Sí, y bueno, eso en abuso de confianza, incluso hasta puede ser que me saquen la clave porque ven mi agenda, qué sé yo. Totalmente. Entonces se puede dar otras situaciones también. No, y que se van a empezar a dar la casuística, porque va a ser lo mismo que nada, porque ustedes comprendan, cuando una cosa no es segura 100% y tiene aunque sea una mínima posibilidad de falibilidad, es lo mismo que no exista. ¿Por qué? Porque como es falible, entonces mejor que no haya nada, porque igual ya sabemos que es absolutamente falible y no se puede considerar eso como algo válido. Pero en la medida en que nosotros estamos que sí y que no, al final va a ser todo que no. Entonces no se está, digamos, en aras de la modernización, que está muy bien, porque acá, que quede claro, acá nadie está en contra ni de la digitalización, ni de la firma digital, por lo menos en lo personal. Yo entiendo las posiciones de muchos colegas que están en contra, me parece perfecto, yo estoy netamente a favor, es más. Si la plataforma correcta es blockchain, como una plataforma mitad pública, mitad privada, como tienen algunos bancos, que sea blockchain, o sea, la que se cree en el futuro. Ahora, que ninguna de estas herramientas puede conspirar contra la libertad de las personas, contra su derecho a estar informado, a poder ejercer realmente su capacidad de contratar. Entonces, creo que ahí está un poco el eje. La cultura, me parece, de nuestra sociedad va a hacer que igual se consulte, porque por suerte tenemos esta cultura instalada en la sociedad. Entonces creo que el mismo ciudadano va a seguir pidiendo asesoramiento en muchos de los casos, y bueno, eso me parece que nos juega a favor. Porque así como va el médico de confianza, va el escribano y bueno, y este también rol de imparcialidad, también digamos el ciudadano lo ve así, y es un rol que beneficia a lo mejor alguna contratación, o algún rol incluso de mediador, y bueno, sí, creo que esto el ciudadano lo reconoce, o sea, está instalado en la cultura. Yo como vos decís, Pilar, creo que nos queda una tarea por delante importante, y ya como cierre del programa, pues increíblemente voló, como siempre, vieron que no dura nada, siempre nos quedamos con temas en la galera, pero creo que lo importante es tomar conciencia de que estamos todos para sumar. Los autores del proyecto, los legisladores, los escribanos, los abogados, los contadores, porque ya hemos, desde 2015 hasta acá, recogido una pequeña casuística con las sociedades de la sección cuarta, con las SAS, que en la implementación nos han dado los primeros pequeños dolores de cabeza, y ya nos están mostrando algunas cosas. También podemos tomar el derecho comparado, porque hay que tener la humildad de ver qué es lo que ha pasado en otros países y cómo han resuelto estos problemas que nosotros empezamos a transitar ahora, pero que ellos ya vienen caminando hace años. Entonces, creo que sería muy bueno poder enriquecer nuestra experiencia con lo que ha pasado en otros países, con lo que está diciendo la Corte de Europa, tomar conciencia de que hoy la migración y los inmigrantes que hoy viven poco tiempo en determinados países están sometidos a legislación que después generan vinculaciones contractuales que pueden tener, derivaciones insospechadas. Estamos para prevenir, estamos para cuidar la seguridad jurídica, estamos para hacer un aporte a la comunidad poniendo todos los recaudos que están en nuestra disposición para que no se deje de ver esta problemática. Y bueno, como ahora es el momento de la redacción de la ley en la que todos somos el legislador, corresponde que como un cuerpo orgánico de una sociedad que se dice madura y que se dice en evolución, podamos escucharnos válidamente y enriquecernos para que
una ley de este tenor siente las bases de nuevos cambios a futuro, favoreciendo la modernización real y el ejercicio de los derechos de las personas. Así que bueno, con esto nos despedimos todos, chicos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Queremos tenerte más seguido por acá. Así que un saludo a todos nuestros oyentes y seguimos con más novedades la semana que viene en Actualidad Notarial. Gracias.